versículo 8 al 14. Dice así la palabra de Dios, va a aparecer en la pantalla. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esta escena que Lucas describe en su evangelio, obviamente es uno de los pasajes más citados, más conocidos, más leídos de toda la Biblia. Y nos dice que había un grupo de pastores que estaban pastoreando justamente en el campo, en el medio del campo, su rebaño. Y de repente, sorpresivamente, aparece delante de ellos un ángel del Señor, acompañado de la gloria de Dios. Sin un aviso previo, sin ninguna señal, en medio de la inmensa oscuridad que hay en el campo, en medio de ese silencio, aparece el ángel. Fue como si, usen su imaginación, fue como si en ese momento la noche se transformara en día por un segundo. Y evidentemente la reacción de los pastores fue la misma reacción que cualquiera de nosotros hubiera tenido si hubiéramos estado en ese lugar. Ellos se llenaron de temor ante semejante aparición, pero el ángel los tranquiliza inmediatamente para decirles que había venido a darles una noticia que será motivo de gran gozo para ellos. Una noticia sin precedentes. Y es esa noticia la que yo quiero exponer delante de ustedes en esta mañana. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Apenas 12 palabras en el original griego. Una frase breve dentro de la Biblia, pero que encierra un resumen perfecto de lo que es el Evangelio de Cristo. El Señor fue enviado a este mundo como un Salvador. Ese es el Evangelio, ese es el foco primario de su misión en el mundo y ese es el centro de mi mensaje en esta mañana. Un Salvador. Ahora bien, la palabra salvación o la palabra salvador no posee contenido o sentido por sí misma, sola. Debe ser parte de una frase para que tenga sentido. Yo sé que todos entendemos perfectamente lo que significa la palabra salvador. Un salvador está supuesto a salvar, para eso está. Pero esa palabra necesita un contexto para que pueda tener sentido. Decirle a una persona que necesita un salvador no sirve absolutamente de nada si no le decimos primero de qué tiene que ser salvado. Por eso esa palabra salvador debe ser parte de un contexto. Y eso es precisamente lo que hace la Biblia en el contexto del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todos conocemos y recordamos el capítulo 1 de Mateo, ¿verdad? Ahí cuenta de que José se entera de que María está embarazada, pero ellos no habían consumado el matrimonio, no habían tenido relaciones sexuales. Ellos estaban prometidos, pero no habían consumado el casamiento. Y él se siente muy mal, obviamente, muy ofendido, porque se siente traicionado. Pero decide abandonar a María en silencio, porque la ley establecía que el adúltero debía morir apedreado. Y como él no quería que María fuera muerta a pedradas, decide dejarla en silencio. Pero en ese contexto, en los versículos 20 y 21 del Evangelio de Mateo capítulo 1, se le aparece un ángel del Señor y le dice lo siguiente: y pensando él en esto, en abandonar a María, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José,
Hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La razón por la cual Jesús se llama Jesús no es porque le gustaba a María o a José el nombre. Es porque su nombre revela la naturaleza de su misión en este mundo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. En ese sentido, Jesús es totalmente diferente a cualquier otro tipo de líder religioso que aparece por ahí, Buda, Mahatma Gandhi, cualquiera de ellos. Porque Él no vino simplemente como un maestro de preceptos morales o a mostrarnos a nosotros el camino de cómo obtener nuestra salvación personal o para que podamos tener una comunión mística con Dios. No, Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y hermanos, ya lo hemos dicho en infinidad de oportunidades, el pecado no solo nos separa de Dios, que es infinitamente santo e infinitamente justo, sino que también nos expone a todos a recibir de parte de Él lo que justamente merecemos por todas las transgresiones que nosotros hemos cometido a su ley moral. Y esta es una verdad que no es muy bien recibida en el mundo de hoy. ¿Por qué? Porque el hombre de hoy, el hombre moderno, se estima demasiado a sí mismo. Y cada vez es peor. El hombre se estima cada vez más, a la vez que desprecia profundamente la idea de un Dios que tiene el derecho de establecer las reglas de juego. De un Dios que tiene el derecho de decirnos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. El hombre detesta eso cada vez más. Libertad de pensamiento. Un siervo del Señor del siglo XIX, un puritano, escribió: la incredulidad envuelve dos cosas, una buena opinión de sí mismo y una mala opinión de Dios. El hombre es incrédulo porque se estima demasiado a sí mismo y no cree necesitar de un Dios que le diga lo que debe hacer o lo que no debe hacer. Sumado a ello, lamentablemente, hermanos, que la palabra pecado ha dejado de ser parte del vocabulario habitual de la gente. La palabra pecado ya no existe más. Ha sido erradicada. Ahora se habla de que el hombre toma decisiones equivocadas, decisiones erróneas o decisiones desafortunadas. Pero el hombre no se ve a sí mismo como un hombre pecador que merece el justo juicio de Dios por sus pecados. Nadie reconoce eso. Es por eso, e insisto con esto, ya lo expliqué una vez, si nosotros queremos ser eficaces en proclamarle el Evangelio a otra persona, de presentarle a Cristo a otra persona, jamás debemos tomar como punto de partida el amor de Dios, sino la justicia de Dios. Decirle a una persona, Dios te ama y tiene un plan perfecto para ti, no sirve absolutamente de nada, hermanos. Se lo digo como ex inconverso, yerno de un pastor. Yo le contestaba, a mí el amor de Dios no me interesa. Tengo el amor de mi esposa, el amor de mis hijos, de mi madre, de mi padre. Yo no necesito el amor de Dios. Entonces, si queremos ser eficaces en la proclamación del Evangelio, no debemos comenzar a hablar del amor de Dios sin antes hablar de la justicia de Dios. De hacer ver a la persona del grave problema en que está delante de Dios por haber violado su ley, por la condenación que le espera el día del juicio al infierno eterno. Por ahí debemos comenzar. Mire, un ejemplo. En la carta de Pablo a los romanos, Pablo anhelaba ardientemente llegar a Roma para predicar el Evangelio. Y él toma como punto de partida en su presentación del Evangelio exactamente el punto que yo le estoy diciendo a ustedes. Vayamos por un momento a la carta de los romanos. En los capítulos 1, 2 y 3. Por ejemplo, en el capítulo 1, Pablo quiere explicarles a los romanos de qué se trata el mensaje que él venía a predicarles.
Entonces Pablo dice en los versículos 16 y 17 de Romanos capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero un momentito, Pablo, ¿por qué el hombre necesita escuchar esas buenas nuevas de salvación? ¿Por qué? Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo no comenzó aquí a presentarle el Evangelio a los romanos diciéndoles, Dios te ama. No, todo lo contrario. Pablo comienza su predicación diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y Pablo prosigue con el tema. Por ejemplo, llegamos al capítulo 3. Y Pablo le muestra a los romanos el profundo daño que el pecado ha producido en nuestra personalidad para que a nadie le quede dudas de que nadie puede escapar del juicio de Dios. Y lo primero que Pablo hace es mostrarnos que el pecado ha dañado nuestro entendimiento. Versículo 11 del capítulo 3 de Romanos. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esto no significa que el hombre incrédulo no entienda, no tenga capacidad intelectual. Hay incrédulos que son más inteligentes que muchos cristianos. O que el incrédulo no pueda aprender información respecto de Dios y de sus caminos. No, lo que Pablo está diciendo es que el hombre inconverso detesta todo lo que pueda llegar a conocer acerca de Dios y de sus caminos. O en el mejor de los casos, reacciona con indiferencia. Es indiferente. En segundo lugar, Pablo dice que el pecado ha dañado también nuestra conducta. Versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Un momentito, pastor. ¿Y la Madre Teresa de Calcuta, esa viejita tan bonita? No hay ni siquiera uno. ¿Cómo? ¿Y el Papa Juan Pablo II, un hombre tan? No hay ni siquiera uno. Ni uno. Ahora, por supuesto, los hombres, bajo la gracia común de Dios, hacen cosas que son buenas en sí mismas, como esta gente. Pero lo que Pablo está diciendo es que ningún hombre puede llenar el estándar de Dios. ¿Saben por qué, mis queridos hermanos? Porque para que una obra sea considerada buena o justa delante de los ojos de Dios, debe ser motivada únicamente por la fe y buscando solamente la gloria de Dios, no la nuestra. En tercer lugar, podemos ver que el pecado ha dañado también nuestra manera de hablar. Versículos 13 y 14. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Esa es la condición del hombre pecador. La boca es la ventana a través de nosotros podemos ver lo que hay en el corazón de una persona. ¿Y qué es lo que hay en el corazón de una persona? Bueno, un comentarista lo define así, miren. Un corazón desleal chismea. Un corazón orgulloso critica a los demás y se justifica a sí mismo. Un corazón lleno de ambición egoísta destila envidia. Un corazón que odia difama. Un corazón temeroso habla palabras de ansiedad y angustia. Un corazón que teme a los hombres evita la confrontación o adula. Un corazón seguro es jactancioso. Un corazón ambicioso habla palabras de autopromoción y un corazón inseguro se queja y murmura. Eso es lo que hay en el corazón del hombre y que nosotros podemos ver claramente a través de su palabra. Pero el apóstol Pablo sigue haciendo una radiografía de lo que el pecado ha provocado en nosotros y dice que también ha dañado nuestras relaciones humanas. Versículos 15 al 17. Sus pies se apresuran para derramar sangre.
Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron caminos de paz. Un momentito, pastor. Ahí tengo que hacer una observación. Yo no estoy dentro de esta categoría. Yo jamás le he hecho daño a nadie. Yo jamás he derramado la sangre de nadie. Yo jamás he tratado de lastimar a alguien. Pregunta, ¿tú estás seguro de eso? ¿Tú estás seguro que este punto no es para ti? ¿Recuerdan el Sermón del Monte? ¿Qué dice Jesús en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, que significa imbécil, estúpido, bueno para nada, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Estás seguro tú que estás fuera de esta categoría? Pero si bien todas estas cosas que he venido mencionando, hermanos, es gravísima, el daño que el pecado ha hecho en nosotros, lo más grave de todo es que ha dañado gravemente nuestra relación con Dios. Versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición del hombre en su pecado, así nacemos. Eso es lo que hizo necesario la venida de un Salvador. Jesús no vino al mundo a enseñar a los hombres buenos a ser más buenos. Jesús no vino a este mundo para enseñarnos cómo ser más espirituales. Hermanos, Cristo vino a salvarnos del terrible impacto que ha tenido el pecado en todas las áreas de nuestras vidas y sobre todas las cosas en nuestra relación con Dios. Sin ese contexto, sin ese trasfondo, es imposible entender correctamente las palabras del ángel aquella noche. Esas buenas nuevas son de gran gozo, no solo para los pastores, sino para todo el pueblo de Dios, porque proclaman lo que Dios hizo para solucionar el problema más grave de todo su pueblo, el problema del pecado. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Ahora bien, pregunta, ¿qué tipo de Salvador es el que anuncia el ángel en nuestro texto? Bueno, veremos en el anuncio del ángel tres aspectos de ese Salvador. En primer lugar, el ángel anuncia de que se trata evidentemente de un Salvador humano. Versículo 11, que os ha nacido hoy. Y este punto ya lo hemos tratado en otras oportunidades. La naturaleza 100% hombre y 100% Dios de Jesús. Hermanos, la Biblia no nos dice exactamente la fecha en que Cristo nació. Lo que sí puedo garantizarles es que no nació el 25 de diciembre como la Iglesia Católica le ha hecho creer a muchos que lo celebran. No nació. Dios, que dio toda su revelación, no reveló la fecha de nacimiento de su Hijo justamente para que no pase la barbaridad que pasa. Por eso no quiso que se supiera, porque se iba a convertir en lo que se convirtió. Pero de algo sí podemos estar seguros, que sin duda Jesús nació, fue un ser humano, vivió en un tiempo, en un lugar determinado. Hace más de 2000 años atrás, Jesús nació en una familia determinada, la familia del rey David, en el tiempo preciso que Daniel había profetizado 500 años antes, en exactamente el lugar que había profetizado el profeta Miqueas en Belén. Ahora, nadie escoge, no tenemos la suerte de poder escoger la familia en la que nacemos, si no yo hubiera sido Rockefeller. No podemos elegir la familia en la que nacemos, ni el lugar en el que nacemos, y mucho menos la fecha donde vamos a nacer. Pero Dios actuó por su providencia para que en los días de Cirenio se proclamara un edicto de empadronamiento, es decir, se proclamara un censo. Y eso obligó a José y a María a trasladarse a Belén,
para que Jesús naciera exactamente en el lugar donde había sido profetizado 700 años antes. Y de esa manera Jesús se identificó plenamente con la raza humana. ¿Por qué? Porque Él habría de tomar nuestro lugar delante de la justicia de Dios. Era necesario que un humano reemplazara a los humanos. Él tenía que ser un humano para poder recibir sobre sí mismo todo el castigo que todos nosotros merecíamos por causa de nuestras transgresiones. Entonces es un Salvador, el ángel anuncia que es un Salvador humano, pero al mismo tiempo el ángel también aclara de que se trata de un Salvador divino. Otra vez versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y lo dijimos hace un par de semanas, la palabra Cristo es la equivalencia griega a la palabra Mesías en el hebreo, que significa el ungido de Dios. En el Antiguo Testamento los reyes, los profetas, los sacerdotes eran ungidos, pero nuestro Señor Jesucristo es el Cristo, el Mesías. Él es el ungido de Dios, es ese rey, ese profeta y ese sacerdote que había sido profetizado miles de años antes. Pero noten algo interesante en este versículo. Jesús, que es el ungido de Dios, dice el ángel, al mismo tiempo es el Señor. El anuncio del ángel aquella noche no dejan dudas en cuanto a la naturaleza de ese bebé que acababa de nacer en Belén. Dice el versículo 9, he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. No cabe ninguna duda que el ángel vino de parte del Señor, ¿sí? Que el mensaje que los pastores habían recibido venía de parte del Señor, es decir, de Dios mismo. Pero ¿saben qué es lo impresionante de este anuncio? Que el ángel acababa de anunciarles que ese niño recién nacido era precisamente el Señor. Es decir, el Señor había enviado un ángel para anunciar el nacimiento del Señor. ¿Qué significa esto? La Santísima Trinidad, hermanos. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. Así que lo que acababa de ocurrir en Belén, hace unos pocos minutos, era ni más ni menos que el nacimiento del todopoderoso Creador del universo. Si bien era imprescindible que el Salvador fuera humano, para tomar el lugar de humanos, también era imprescindible que fuera divino para que Él pudiera satisfacer la perfecta justicia de Dios. El eterno creador del universo se introdujo en la historia humana como uno más de sus criaturas, con todas las limitaciones que eso implica. Hermanos, aquella noche en Belén Dios cumplió la promesa que había hecho cientos de años antes a su pueblo a través del profeta Isaías. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero el ángel no solamente anuncia que se trata de un Salvador humano, no solo anuncia que se trata de un Salvador divino, sino que también anuncia que se trata de un Salvador eminentemente personal. Lo que el ángel anunció a los pastores no es que José y María habían simplemente tenido un hijo o que en Belén había nacido un niño muy especial, no. El ángel anunció que os ha nacido hoy, es decir, fue por ustedes. Y para ustedes que Dios hizo un milagro tan portentoso, fue para vuestro beneficio personal. El problema que ese niño venía a resolver era tanto personal como universal. Todos somos pecadores.
Todos, pero no por eso nuestros pecados individuales son menos dignos de condenación delante de los ojos de Dios. Tú y yo, hermanos, necesitamos un Salvador personal. Como si no hubiera más nadie en todo el universo que tuviera que dar cuentas delante de la justicia de Dios. Mucha gente quiere justificar su pecado diciendo, bueno, sí, está bien, yo hago cosas que están mal, pero todo el mundo lo hace y algunos lo hacen peor que yo. No, mi amigo, esa excusa no tendrá ningún valor en el día del juicio. Ningún valor. Cada uno tendrá que presentarse delante del Tribunal Supremo de Dios para dar cuentas por sus pecados personales. Y el estándar de opinión que se va a utilizar en ese juicio es la opinión de Dios, no de la sociedad. De Dios. Hermanos, la moral no se define por consenso, no. La moral se define por la justicia perfecta e inflexible de un Dios 3 veces santo y perfectamente justo. Pero es precisamente allí donde entra en juego ese bendito y glorioso Salvador anunciado por el ángel aquella noche. Hermanos míos, el nacimiento de ese Salvador es un regalo personalizado de parte de Dios a cada pecador arrepentido. Él nació en Belén para la gloria de Dios, para vivir una vida sin pecado y luego morir en una cruz romana para pagar por tus pecados y por mis pecados específicamente, para que pudiésemos tener ahora sí una relación personal, íntima, fluida con Dios como de padre a un hijo, una relación que podremos disfrutar por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús no vino a este mundo a identificarse con los poderosos. Jesús vino a este mundo a identificarse con aquellos que estaban conscientes de su pecado, de la necesidad urgente que tienen de un Salvador. Y se identificó de tal manera con la raza humana que hasta el lugar de su nacimiento fue inapropiado. El más grande escogió nacer en el lugar más bajo. Y hermanos, esto es algo tan extraordinario, tan sublime, tan maravilloso. Es un acto de amor tan impresionante que evidentemente a muchos de ustedes no le produce mucho, pero a los ángeles los llenó de asombro y de admiración. Dice los versículos 13 y 14, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Imaginen ustedes otra vez la escena. No solo está el ángel, sino que ahora empiezan a aparecer cientos de miles y miles de ángeles, de serafines, de querubines, que alababan a Dios por su amor y su bondad para con una raza que no merece otra cosa más que juicio y condenación. Hermanos, es por gracia, solo por la gracia de Dios. Y estoy convencido que esos ángeles estaban asombrados de esa manera, perplejos. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían perfectamente cuál era la naturaleza de ese bebé que acababa de nacer. Ellos estaban acostumbrados a hacer en el cielo lo que ese Jesús les ordenaba. Ellos estaban acostumbrados en el cielo a darle gloria, a darle honra y adoración a ese Jesús sin cesar las 24 horas. Y ahora ese Jesús era un recién nacido en un pesebre de Belén. Un inmenso acto de amor de parte de Dios para sus escogidos. Hay un himno cristiano muy antiguo que dice en una de sus estrofas, con potestad sin igual en el cielo él gobernaba. Los ángeles su voluntad siempre cumplían, pero un día le vi cargar su cruz. Por la senda de dolor y muerte por mí sufrió. ¡Oh, qué gran amor! Fue ese sentido de asombro que llevó a estos ángeles a prorrumpir en alabanza ante el extraordinario y benevolente amor de Dios por los pecadores, es decir, hermano mío, por ti y por mí. Fue por amor a nosotros que Dios envió a un Salvador.
Y yo sé, querido hermano mío y querida hermana mía, que este mundo caído en el cual vivimos es muy difícil, especialmente para los cristianos. La inmoralidad, la depravación, la corrupción, la inseguridad, hoy es una moneda corriente. Los problemas y las dificultades se multiplican y se multiplican. Y yo sé que muchos pueden estar pasando por un momento muy difícil en esta mañana. Pero yo te ruego hoy que en estas fechas que se aproximan, la semana próxima, tú junto a tus seres queridos, consideres otra vez este anuncio angelical, este anuncio del ángel. ¿Sabes por qué? Porque este anuncio no ha perdido vigencia. Este anuncio sigue vigente hoy con todo su poder. No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermano mío, probablemente los pastores pudieran tener en ese momento problemas muy similares a los de nosotros. Probablemente alguno de ellos tuviera la esposa o el hijo enfermo, gravemente. Alguno de estos pastores no le alcanzaría el dinero para pagar la renta, o su trabajo era mal pago, muy duro, o no tenían que comer ese día. Eran personas con sus propios problemas, igual que nosotros, pero la noticia de que Dios había enviado a un Salvador para resolver el más grande problema que podamos tener nosotros, que es el problema del pecado, era lo suficientemente extraordinaria para llenar de gozo su corazón en medio de las tribulaciones y los sufrimientos que podían haber estado sufriendo. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Mi querido hermano, mi querida hermana, yo te pido hoy, yo te ruego, que el 25 de diciembre dejes de lado todos tus problemas, por un instante, y que te reúnas, sí, con la familia, en torno a una mesa, para comer. Pero te voy a pedir que quites los ojos del arbolito de Navidad, de las luces, de los regalos, de la comida, de la bebida, de los fuegos artificiales y toda la porquería que este mundo nos ha querido vender, y vuelvas tus ojos a ese establo en Belén. Vuelve tus ojos a ese establo en Belén y detente a contemplar por un instante esta extraordinaria demostración del inmenso amor de Dios hacia ti. El Dios soberano de todo el universo. Aquel que ha creado todo lo que existe, visible e invisible. Aquel que llama a cada una de las millones y millones y millones de estrellas que existen por su nombre. El Dios que sustenta todo lo que existe con el poder de su palabra. El único y verdadero Dios. Se hizo hombre un día, no importa cuál, se hizo hombre. Adquirió una naturaleza humana igual a la tuya y a la mía. Vivió una vida terrenal sin pecado y luego se entregó a una muerte cruel en una cruz romana para hacerse cargo completamente de tu culpa y de la mía. Ese es el inmenso regalo de Navidad de parte de Dios a un mundo que lo odia y que le da de espalda. Hace unos minutos el hermano Félix leía: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermanos? Lo que yo he notado, que con el paso de los años nos vamos acostumbrando tanto a ser cristianos. Ya es una costumbre. Oramos casi de memoria. Venimos a la iglesia casi por inercia. Ya es una costumbre para nosotros ser cristianos. Y comenzamos a olvidarnos de lo terrible, de lo horrible que resultan nuestros pecados a los ojos de Dios. Y por esa misma razón comenzamos a decaer en el aprecio por la gracia de Dios. Vuelve tus ojos a ese pesebre. Olvídate del mundo. El mundo está infestado. Vuelve tus ojos a ese pesebre y contempla el hermoso regalo que Dios te ha hecho. Pero no quiero finalizar este mensaje sin dirigirme en último lugar a aquellos que nos acompañan hoy aquí, entre nosotros, sin Cristo reinando en sus corazones. Aquellos que todavía no han rendido sus vidas a ese Salvador del cual hemos estado hablando en estos minutos.
Amigo mío, escúchame bien lo que te voy a decir. En esta mañana, en cierta manera, tú has vivido una experiencia similar a la que vivieron los pastores en aquella noche. Obviamente tú no has visto la aparición de un ángel, tú no has visto una luz resplandeciente y un ejército de las huestes celestiales, pero sabes una cosa, por algo estás sentado aquí. Dios soberanamente te ha traído a este lugar en esta mañana para que tú vuelvas a escuchar otra vez el anuncio angelical por medio de la predicación de su palabra. Y así tú puedas tomar realmente conciencia de la urgente necesidad que tienes de un Salvador. Amigo mío, algún día todos nos presentaremos delante de Dios, en juicio, delante del tribunal de Dios, para dar cuenta por nuestros pecados. Y escúchame bien, a menos que en ese día tú estés representado por ese gran Salvador del que has oído hablar hoy, que nació en Belén y que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, créeme lo que te voy a decir, de ninguna manera podrás salir absuelto de ese tribunal. Es mi oración, es mi ruego, que quiera el Señor que tú, amigo mío, reacciones hoy como reaccionaron los pastores aquella noche. Y que tú vengas apresuradamente a encontrarte con Jesús por medio de la fe. Y que a partir de ese momento tú también puedas comenzar a disfrutar, créeme, del más grande regalo de Navidad que jamás hayas podido pensar tener. Al bendito Salvador de todos nuestros pecados, aquel que nos regala de pura gracia el don de la vida eterna, a nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos